¿Puede visualizar? ¿Sí? Sí, ya se puede. Ok, perfecto. Buenas tardes. Mi nombre es Piero José Quintanilla Cos, de la empresa Equipamiento Científico, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre unos equipos que nosotros vendemos, comercializamos como empresa, que son las centrífugas. Primero vamos a empezar con un concepto básico de lo que son las centrífugas. Y una centrífuga, por así decirlo, es un instrumento de laboratorio que por medio de la fuerza centrífuga acelera la sedimentación para realizar rápidamente la decantación de los componentes de una sustancia que generalmente presenta una fase líquida y otra sólida. ¿Qué significa todo esto? La centrífuga es un instrumento que se usa muchísimo, básicamente se usa muchísimo en los hospitales, en las clínicas, en los laboratorios y también en otras industrias, pero estoy tomando las clínicas como un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros queremos eh, hacer pruebas de sangre, algunos exámenes, algunos exámenes médicos que requieran analizar la sangre de los pacientes, se usa muchísimo la centrífuga para poder separar los componentes de la sangre. ¿De qué manera? Y ahí vamos al concepto. El concepto nos dice que acelera la sedimentación, que ayuda a que los componentes sólidos de una sustancia se separen de la parte líquida. Y la sedimentación es simplemente hacer de que la parte sólida se vaya al fondo del recipiente y se quede la parte líquida hacia arriba y la parte sólida abajo. A eso se llama sedimentación, y separarlos se le conoce como la decantación de las sustancias, ¿no? Quiero hacerlo más fácil para poder explicarlo. Entonces, de esa manera nosotros podemos analizar en este caso la sangre, que estamos tomándolo como ejemplo, para poder determinar qué patologías puede tener el paciente. Esa es una utilidad que se da de la centrífuga en el área de la medicina. Y acá es lo que estaba diciendo, ¿no? Que es la decantación, es el proceso de la separación de mezclas heterogéneas, es decir, separa un sólido de dos líquidos, ¿no? También tenemos ejemplos de la leche, por ejemplo, también se usa muchísimo en el área de los alimentos, de los lácteos, para poder separar las grasas de las proteínas de la leche, ¿no? De esa manera uno puede hacer que el producto se homogenice y tenga la misma cantidad de grasa con una proporción de líquido y proteínas y sólidos, ¿no? Y la sedimentación, pues, es el proceso por el cual se depositan en la parte baja todas las partes sólidas. El, 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 el principio de la centrífuga es aparentemente fácil, pero el equipo resulta a veces más complejo, y si lo usamos en otro tipo de áreas, el equipo termina siendo, su funcionamiento termina siendo más complejo, ¿no? Entonces, acá podemos ver el plasma sanguíneo, que ya está en un frasquito, está totalmente separado, ya está centrifugado, ¿no? Entonces podemos ver las partes sólidas abajo y el plasma sanguíneo hacia arriba, que es la parte líquida, ¿no? Ese es para poder hacer los análisis de sangre. Esa es la primera aplicación que podemos tener. También podemos determinar el hematocrito. Esas son, en ese campo se usa ya no una centrífuga de tubos, sino una que se llama una microcentrífuga o una centrífuga de hematocritos, que usa capilares.
¿no? Esa es otra de las aplicaciones que puede tener la centrífuga para otro tipo de análisis en sangre para determinar las patologías de los pacientes. Otras aplicaciones se sirve para poder separar también los sólidos de los líquidos de los zumos. De esa manera, en calidad de alimentos, las fábricas pueden controlar el nivel de pulpa, el nivel de líquidos y así poder hacer, pues, mejorar los productos que puedan ellos ofrecer al mercado. Es otra aplicación que se le puede dar a la centrífuga. Otra aplicación ocurre en la elaboración del aceite de oliva. En ellos se muelen las aceitunas, se introduce en una centrífuga horizontal. Más adelante voy a explicar qué es una centrífuga horizontal, ¿no? Y se puede separar, pues, toda la parte sólida del aceite de las aceitunas y ahí conocemos, pues, el famoso aceite de oliva, que es bastante bueno para la salud. Otra aplicación que, digamos que es una aplicación interesante, usan ciertos centrífugas en el área de la tecnología atómica, ¿no? Para separar el uranio 235 del 238, ¿no? El 235 es más reactivo, pero vienen juntos y lo separan para poder hacer fusiones atómicas. Interesante. Y bueno, acá está el que le decía hace un rato, en la leche, para poder separar la crema de la leche y hacer otro tipo de derivados lácteos. Otro aspecto, otra área muy importante que también se usan las centrífugas son en el área de biología molecular. Ahí ya están usando centrífugas refrigeradas y en otra área es para la separación de fracciones celulares. Ahí se usan las ultracentrífugas y también para, para partículas de bajo coeficiente de cimentación como microsomas, virus, macromoléculas, para separarlas, ¿no? Son áreas en laboratorio que son mucho más complejas. Digamos que las anteriores son un poco más de rutina y estas son más para investigación. Ahora vamos a ver la estructura básica de una centrífuga. Básicamente tenemos el motor, que es el que hace girar al segundo componente importante, que es el rotor, ¿no? Y el rotor es donde se colocan las muestras. Este rotor tiene que ser, si es fijo, tiene que ser un rotor muy, muy sólido, ¿no? Estamos viendo el que es de color negro, que es de color fijo y tiene una angulación. Los tubos entran de una forma media inclinada, ¿no? Y el otro rotor, digamos que es si lo vemos, estos tubos de fierro donde se colocan las muestras son oscilantes, o sea, no son fijos, sino que se mueven, porque son así por una aplicación específica para los ensayos que se van a hacer en la centrífuga. Entre los rotores fijos tenemos los que son angulares y bueno, se usan para grandes volúmenes, y también tenemos unos rotores que los tubos van de forma completamente horizontal. Estuve averiguando y lo interesante es de que estos tipos de rotores horizontales también se usan en el área ¿cómo se llaman? Los centros de belleza. Lo usan bastante eh, los spas, donde tanto los hombres como las mujeres quieren verse más jóvenes, y lo que hacen es extraer el plasma sanguíneo de forma horizontal, porque de esa forma el plasma se sale más limpio, y ese plasma sanguíneo se lo inyectan en el rostro para poder sacar las arrugas, ¿no? Ya las imperfecciones que el tiempo y la edad
van causando en las personas. Interesante, es un uso muy práctico y, y podría ser un importante cliente a quien ofrecerles el producto. Y luego tenemos los rotores basculantes o oscilantes, ¿no? donde los tubos se hallan dentro de carcasas colgantes y que están unidas al eje del rotor. Y eso va al motor para que haga el giro. Al final, los rotores basculantes y oscilantes también terminan haciendo que el proceso de centrifugación sea totalmente horizontal, pero no es completamente horizontal porque a veces va oscilando, va moviéndose, entonces tiene otra función que el que es totalmente horizontal. Estos rotores oscilantes y basculantes, o basculantes o oscilantes, se usan en algunas oportunidades en volúmenes pequeños para separar partículas de bajo coeficiente de cimentación. Quiere decir que son sustancias que tienen casi la misma densidad. O sea, son casi igual de densas y entonces si tú lo metes a una centrífuga normal no los vas a poder separar. Por lo tanto, lo tienes que meter en un rotor oscilante y tienes que meterlo a mucha velocidad. Estamos hablando hay algunas centrífugas que tienen 100.000 revoluciones por minuto y definitivamente esas centrífugas tienen que ser refrigeradas porque cuando las sustancias comienzan a girar a alta velocidad, se van a calentar y se pueden desnaturalizar las proteínas y la muestra se puede echar a perder. Entonces tienen que estar en una cámara refrigerada. Ahí es donde salen las centrífugas refrigeradas para que puedan preservarse las muestras de forma adecuada. Bueno, entre las marcas que nosotros hemos podido comercializar, y he puesto las más importantes. Hay muchas más, pero estas son las más importantes, ¿no? Tenemos la marca Único, marca Thermoscientific, que dicho sea de paso, tiene unas centrífugas muy buenas, donde se trabajan también ya en biología molecular y se hacen centrífugas analíticas muy buenas. Silogics también es una marca que nosotros estamos comercializando. Hettich, la marca Sigma, Boeco, Drucker y Eppendorf. Estas Drucker son las que he visto que están usando bastante en los salones de belleza, ¿no? Lo que les mencioné hace un rato. Y las demás, se están usando en las diferentes áreas, en los diferentes departamentos de investigación, ¿no? Por ejemplo, son las universidades, el Instituto de Investigación Nutricional, que trabaja bastante con biología molecular. Ellos están interesados en este tipo de centrífugas, en una ultracentrífuga refrigerada, ¿no? Bueno, también se usan en colegios para experimentos básicos, en clínicas para diagnósticos de rutina, al igual que en hospitales, ¿no? Entonces, esto es en sí lo que es una centrífuga. Ahora, las centrífugas también presentan diferentes categorías, ¿no? Hay centrífugas que son para clínicas o para hospitales que son bastante básicas, tienen un timer y tienen su tacómetro y su controlador de velocidad para determinar a cuántas revoluciones por minuto lo quieres llevar, ¿no? Por lo general, las que son para clínicas son centrífugas de baja velocidad que oscilan entre los 3.500 a 5.000 revoluciones por minuto, o sea, 5.000 vueltas en un minuto. Las decimos que son las más lentas porque es lo más lento que puede ir una centrífuga, pero esa velocidad es muy alta, ¿no? Y que si el equipo no está bien balanceado o si las muestras no están bien colocadas, el equipo puede vibrar y al vibrar puede romper los tubos
y todo se echa a perder adentro de la centrífuga. Por eso es muy importante que la centrífuga esté bien balanceada y colocar bien las muestras para poder hacer una buena operación. Eh, se ponen, si tú tienes una centrífuga con, con tubos, como vemos en la pantalla, que están inclinados, y solamente tienes 2 tubos de muestra, tienes que poner 4 tubos, ¿no? Un tubo con la muestra y al frente de él tienes que poner un tubo con agua que tenga el mismo peso y de esa manera vas a permanecer en balance el rotor. De esa manera la muestra no se echa a perder. Es un equipo muy interesante. También hay centrífugas que tienen ya unos pantallas digitales llevadas por computadora para poder hacer todo un sistema de velocidades, ¿no? Se puede programar a cuánto tiempo va a estar girando las muestras, si le vas a cambiar las velocidades para determinados experimentos. Es muy interesante este tema de las centrífugas. Entonces, tenemos, tenemos mucho que explorar en este tipo de centrífugas. Hay varios tipos de centrífugas también que se pueden ir analizando uno por uno, pero lo más importante que tenemos que saber es su funcionamiento y los lugares donde básicamente nosotros podemos comercializar. Muy bien, espero que les haya gustado la presentación. Ha sido todo por hoy y bueno, si tienen algunas preguntas, estoy para contestarlas.